El día de hoy te voy a contar mi experiencia laboral acá en Alemania. Bienvenidos a este canal, mi nombre es Martín y este es mi jardín. Antes que nada te quiero contar mi experiencia laboral en mi país, en mi ciudad, en Lima. Mi experiencia laboral en Lima siempre fue alrededor del mundo audiovisual y el cine y la fotografía era algo que me apasionaba y me encantaba. Así que decidí irme a estudiar cine a Buenos Aires y estudié muchos cursos de fotografía en Bogotá y también en Lima. Con todos esos conocimientos y muchas horas de práctica, empecé a trabajar en un par de empresas en las que aprendí muchísimo sobre edición, sobre cámara y también un poco sobre dirección. Luego de trabajar algunos años en esas empresas, decidí abrirme y empezar como freelance. Básicamente lo que hacía era, me llamaban para hacer videos y yo mismo iba, grababa y yo mismo editaba lo que grababa y entregaban los videos listos para las empresas. Y me di cuenta que pues no solamente era bueno editando o grabando, sino también era bueno en la parte creativa, pensando el concepto de lo que íbamos a hacer. Me empezó a ir tan bien que decidí empezar un negocio propio. Empecé en la habitación de mi casa y el negocio empezó a crecer hasta que finalmente puse una pequeña oficina donde podía recibir a mis clientes, y esa oficina a lo largo de los años fue creciendo, y mis habilidades también, no solamente en la edición sino también como director y también como emprendedor. Tuve que aprender a hacer muchas cosas que jamás en mi vida se me habían ocurrido. Éramos un equipo de 10 personas. Lastimosamente hice algunos errores, lo tuve que pagar caro, quebré la empresa, fue muy duro, yo tuve que cerrar todo, fue un dolor de cabeza muy grande. Sin embargo, estoy muy feliz por eso, porque aprendí. En esos 15 años de experiencia laboral me equivoqué muchísimo, y pues eso me había enseñado. Felizmente luego en Lima logré volver a construir la empresa que tenía con los mismos clientes, pero trabajando en remoto, y eso fue increíble. Tener un negocio que funcione todo a remoto sin tener que pagar alquiler. Es ahí que yo pensé, si algún día vuelvo a tener un negocio propio, va a ser de todas maneras digital. Así que decidimos, mi esposa y yo, mudarnos a Alemania, básicamente porque empezamos a pensar en hacer una familia y queríamos, si teníamos hijos, crezcan en Alemania para que tengan acceso a una serie de beneficios que trae este país y también para que aprendan los dos idiomas. Así que desmonté todo, le dije chao a los clientes que tenía. Una vez que llegué a Alemania, empecé a estudiar alemán de manera intensiva. Quería lo más rápido posible poder aprender alemán para poder empezar a buscar un trabajo ya con el idioma. Sin embargo, eso fue toda una odisea que ya lo he explicado en otros videos. Mucha gente me decía que hablaba bien, pero el principal problema que yo tenía era que no entendía. Entonces, claro, tú puedes hablar, pero si no entiendes, estás frito, ¿no? Entonces, yo por esa época tenía un proyecto en manos, un proyecto de hacer una película documental. Ese proyecto había pasado ya por muchos festivales de cine como proyecto en desarrollo, pues había tenido mucho éxito. Sin embargo, yo no tenía dinero para hacerlo, entonces empecé a buscar empresas que me puedan financiar el proyecto. Todo fue en inglés y hubo una empresa productora que le gustó mucho el proyecto, incluso le llegaron a presentar el proyecto a un canal de televisión muy grande de acá en Alemania. Les gustó, pero no terminé trabajando el proyecto con ellos porque implicaba que yo tenga que cambiar un poco el guión, y no estaba dispuesto a eso porque era un proyecto muy personal, un poco autobiográfico. No quise cambiar eso. Entonces digamos que el contacto con la productora quedó ahí. Luego de unos 8 o 9 meses de haber terminado de estudiar alemán, yo seguía sin poder comunicarme bien. Podía hacer el esfuerzo de tener una entrevista de trabajo, pero mi comunicación no era fluida, tenía todavía muchos problemas. Lo primero que hice fue cometer un primer error, que fue, en vez de buscar como camarógrafo, fotógrafo o alguna de esas cosas, busqué como editor de videos. ¿Por qué fue un error? Porque tú, para poder editar videos, tienes que poder entender el 100% de lo que estás escuchando, y yo no entendía muy bien. Así que empecé la búsqueda, y a pesar de los problemas que yo sabía con los que ya contaba, recibí muy buen feedback. De los primeros 10 correos que envié, obtuve 4 entrevistas. Para mí era poco porque no tenía noción en mi cabeza. Eso era muchísimo retorno. Después yo me he dado cuenta que otros latinos envían 100 currículums para que salga una entrevista o 2 o un trabajo, y para mí aparentemente estaba siendo bastante fácil. Había enviado 10 y había recibido 4 entrevistas. De esas
esas 4 entrevistas me ofrecieron un trabajo que yo rechacé. ¿Por qué rechacé? Porque era mi primera camada de currículums enviados y me sorprendí de que tan rápido me ofrezcan empleo. Sin embargo, habían 2 cosas que no me gustaban y era una, que el trabajo era en otra ciudad, entonces tenía que viajar 1 hora de ida y 1 hora de vuelta todos los días. Cuando me preguntaron cuánto quería ganar, yo no tenía ni idea, fui tonto de no pensar en esa pregunta y simplemente dije lo primero que se me vino a la cabeza, y cuando ellos escucharon ese número prácticamente ya me dijeron para contratarme. Parece que les dije muy poco, no sé. Entonces al día siguiente recibí como la propuesta de trabajo y luego consulté con amigos que había conocido, editores, cuánto podría cobrar por ese trabajo, y todos me decían que más o menos está bruto. ¿Y qué era lo que había pasado? Es que yo había dicho pensando en el neto y ellos lo entendieron como bruto. Es muy delicado ese tema acá en Alemania, porque siempre te van a preguntar cuánto quieres ganar. Tienes que decir el bruto, porque los precios que se manejan siempre son en bruto, y de ahí cada uno tiene que hacer más o menos el cálculo de cuánto le va a caer en el bolsillo. El 40% más o menos se va en seguros e impuestos. Para negociar con un empleador siempre hay que hacerlo en bruto. Cuando yo me di cuenta de que el salario que me correspondía era mucho más alto, les dije: hey, mira, me equivoqué, en realidad quiero ganar no. Y él me dijo: oye, me estás aumentando 700 euros más. Me ofrecieron el trabajo como un punto medio, pero yo igual lo rechacé porque era la primera vez que postulaba algo y había salido tan rápido que dije: esto, voy a encontrar otras oportunidades. Y ese puesto de trabajo no era tanto para editor, sino era para ser animador gráfico. Yo también soy animador gráfico. Entonces decidí no tomar la oferta, me fui a Lima de vacaciones y regresando inicié mi segundo bloque de postulaciones con un propio método. Después me di cuenta que por eso había tenido tanta eficacia y tanta respuesta, y es que yo no le escribía al reclutador solamente, yo me conseguí el mail del jefe del reclutador y del asistente. Entonces cuando enviaba la postulación de trabajo, se le enviaba al reclutador, a su jefe y a su asistente, y por lo tanto cuando el reclutador recibía mi propuesta, la recibía de mí, la recibía de abajo y la recibía de arriba, la recibía 3 veces, y el reclutador decía: ¿quién es este idiota, no? Que está por todos lados. O a veces simplemente he hecho que el jefe le reenvíe mi currículum a alguien que está debajo suyo, hacía que me tome más en cuenta. Eso fue un gran truco que hice. Aprendí a conseguirme los correos de las personas indicadas, me salí del patrón, nunca envié currículums como todo el mundo lo hace. Lo que yo enviaba era un texto bonito en un PDF con mi foto y mis datos, así muy compacto, y un link a mi página web. Sí, me construí una página web de mí mismo, se las voy a dejar en la descripción para que la vean, donde puse mi portafolio, donde puse una descripción más larga, donde puse un video mío y yo hablando a cámara. Entonces todo eso como que enamoraba a la gente, porque hacía que el reclutador esté obligado a salir de su mundo de revisar currículum, a entrar a mi web y verme la cara, verme hablando, ver mis trabajos. O sea, un poco como que yo forcé la cosa a llamar la atención, ¿no? Que en realidad fue la técnica que yo usaba antes en Lima para vender. Cuando yo tenía que vender mis servicios, yo los vendía así. Ahora las apliqué a la búsqueda de trabajo acá en Alemania. Fue un boom. Toda esta estrategia de mandar un currículum, de cómo escribir el currículum, cómo escribir una carta de motivación, cómo hacer un portafolio personal, dónde buscar empleo. Hace muchos meses teníamos algo que se llamaba el Club de Formación, que era una especie de club de pago donde los que querían información adicional se inscribían y recibían tutoriales sobre distintas cosas de la vida en Alemania. Eso ya lo paré de hacerlo porque me exigía demasiado tiempo y pues no lo conseguía. Sin embargo, los tutoriales que llegué a hacer pues siguen ahí. Si entran a esta página lo van a poder encontrar. Son como 5 horas donde yo explico todo lo que yo hice pasito a pasito para poder encontrar trabajo con mis técnicas de cómo encontrar el correo del jefe, el reclutador, cómo encontrar el correo del asistente, el reclutador, cómo hacer un portafolio personal. Toda esa estrategia yo la consolidé y la comprimí en un tutorial de unas 5 horas más o menos. Está dividido en capítulos. Si lo quieren consumir, si quieren verlo, pues pueden entrar. Les dejo el link en la descripción. Entonces, en la siguiente camada, que fueron unos 30 correos que yo envié, hice unas 7 entrevistas. 7 entrevistas de 30, ¿cuánto es?
El 23%, es bastante el 23%. Las entrevistas fueron maravillosas. Me dijeron, ya, estamos interesados en contratarte. O sea, como que casi ya que me estaban dando el trabajo porque veían que tenía un buen portafolio, porque había llamado la atención de ellos. Sin embargo, me fue mal porque me llamaban a días de prueba. Me decían, ya, vente un día a trabajar, trabaja todo un día acá y vemos qué pasa, ¿no? Si te va bien, pues contratado. Y si no, no. Y ahí no me contrataban porque el alemán que tenía no era suficiente. Y es que yo había estado postulando a editor. Entonces, por ejemplo, uno de los empleos era para editar un programa de televisión de cocina alemana. Y me ponían y yo no entendía ni papa de lo que decían de las recetas, de los ingredientes. Y claro, ellos se daban cuenta que yo era muy lento editando. Pero no era lento porque no sabía hacerlo, sino era porque no entendía lo que estaban diciendo. Dominaba perfectamente el programa, sabía lo que tenía que hacer, pero venían los colegas a decirme, oye, esto, no entendía muchas cosas, ¿no? Entonces ellos me imagino que habrán escogido a alguien que hablaba y entendía mejor alemán. Había, por ejemplo, un portugués ahí que hablaba muy mal alemán, pero vivía 8 años acá y entendía todo. Era un tipo que entendía absolutamente todo, pero no podía hablar. Entonces me di cuenta que en ese trabajo en específico, más importante que hablar era poder entender. Me llamaron para hacer trabajo freelance como animador. Estuve haciendo animaciones para programas de televisión. También mi amigo Gustavo, que trabajaba en una ONG, me empezó a llamar como camarógrafo y un tiempo estuve trabajando formalmente, pero no con un contrato, sino por proyectos pequeños. Y mucho tiempo estuve así, trabajando haciendo de camarógrafo y de animador, pero en casa. Pues trabajaba así y a la par hacía el canal de YouTube. Hasta que finalmente, después de un tiempo, la empresa a la cual yo había presentado hace tiempo mi proyecto de película me llamó y ahí empecé a trabajar muchos meses en un proyecto. Yo editaba en español porque había que editar una película en español y pues las reuniones eran en alemán y eso era perfecto. Ellos eran muy amables. Fue una época muy chévere. Me gustó mucho trabajar ahí. El ambiente laboral fue muy bueno. Era una oficina relativamente pequeña de unos 6 cuartos, 5 cuartos. O sea, no era una multinacional, era como un departamento, algo así. Y ahí yo tenía un cuartito para mí solo con una computadora gigantesca y ahí editaba, ¿no? Después de ese tiempo de trabajar ahí como editor, finalmente lo que había estado buscando, pues ya se me calmaron las frustraciones por no haber estado encontrando trabajo. Me empecé a sentir más seguro, más tranquilo y en esos 2 meses nació Filipa. Entonces cancelé el plan de seguir trabajando donde estaba porque este canal de YouTube estaba explotando. Había conseguido ya sponsorización, había conseguido poder generar ingresos a través de este canal y vi que era de mucha ayuda para muchas personas. Entonces sí, ya podía empezar más o menos a vivir del canal y además es algo que me hacía muy feliz y me traía muchos contactos. Pues decidí empezar a dedicarme de lleno al canal, full time. Cancelé lo otro. Luego de 6 meses, Elena volvió a trabajar. Esto ha sido hace 3 semanas. Y yo me he convertido en papá todo el tiempo. Entonces ahora mi trabajo principal es cuidar a mi bebé de 8 de la mañana a 7 de la noche, que Elena vuelve del trabajo y ahí ella se encarga y yo recién en las noches puedo avanzar. Yo grabo estos videos fines de semana y los tengo que editar los días de semana en la noche. Es mucho trabajo. Es como si tuviese ahora 2 trabajos al mismo tiempo. Es muy cansador, sin embargo lo hago muy feliz. A eso dedico mi tiempo, ¿no? Espero que te haya gustado este video. Si te sirvió, si te pareció interesante, pues escríbeme un comentario si tienes dudas. Si quieres saber algo muy en específico sobre buscar trabajo en Alemania o algo más sobre mi experiencia, pues escríbeme un comentario que te lo respondo. Déjame un like también y nos vemos en el siguiente video.